Hermanos, buenas noches. Qué gusto volver a oírnos y ustedes a verme en este estudio del día viernes. Prácticamente es el último de toda esta época que nos ha llevado más o menos el año, porque han sido 43 estudios de la palabra de Dios con una diríamos, tantas temas o tantos temas que abordamos sobre el carácter, sobre la iglesia, sobre nuestro lenguaje, sobre nuestro diario vivir, sobre nuestra adoración y algunos otros temas que ya al principio de esta pandemia lo hicimos. Ya por supuesto están archivados y yo espero que hayan tomado notas y de vez en vez puedan darle un repasito para que pues vayamos recordando algunas verdades de la palabra de Dios. Ya el próximo mes entra prácticamente la nueva programación de la cual ya nuestro pastor nos ha indicado para los días viernes. Así es de que fue un privilegio y un gozo compartir con ustedes estos 43 o 44 estudios de la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, sigamos aprendiendo, sigamos interesados, como ahora ha sido el énfasis de leer la Biblia en este año. Y creo que muchos de ustedes seguramente lo están logrando. Así es de que, pues vamos a terminar este ciclo y a dar inicio a otro que será también de mucha bendición. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque tú has sido tan maravilloso con nosotros y nos has permitido muchas bendiciones de las cuales estamos agradecidos delante de ti. Una de ellas es el poder escudriñar tu palabra, conocer más de ella y a la vez, Señor, el poder atesorarla en nuestro corazón. Por favor, permite que sigamos deseosos de seguirnos cultivando en este propósito de abrir tu palabra cuantas veces podamos, cuantos días sean necesarios, porque queremos ser cristianos que podamos, Señor, dar a conocer tu palabra con esa verdad y con ese carácter de nuestra vida espiritual. Gracias por tu iglesia y rogándote que en este año de diferentes cambios que no son otros más que, Señor, ir programando algunas cosas que son necesarias y que seguramente van a ayudarnos para nuestra iglesia. Te doy gracias por cada hermano que ha escuchado y que seguramente fue de bendición alguna palabra que a través de este siervo tuyo fue expresada. Te doy gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. De todos los que vimos, yo quisiera dejar en la mente y en el corazón uno de ellos que, si bien pudiéramos repetirlo, sería así tan vagamente, pero no es cuestión de repetirlo, sino es cuestión de reconsiderarlo para que este sea realmente nuestro propósito como hijos de Dios,
estudiosos de la palabra de Él. Y está basado en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, de los versículos 7 al 14. Filipenses 3, del 7 al 14. Dice así la palabra del Señor: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto nos lleva a pensar en algo que no podemos olvidar. Jesús, tu mejor motivo para vivir. No hay otra cosa que nos lleve a esa motivación para, dirían los jóvenes, echarle las ganas. Amados hermanos, no tenga que ver con nuestro grado de años vividos, en nuestra salud, nuestra capacidad, nuestra preparación, nuestra habilidad para muchas otras cosas, no, sino sencillamente el apóstol Pablo nos dice que el motivo de la vida o para la vida debe ser siempre el Señor, nuestro Señor Jesucristo. No creo que estemos en desacuerdo en esta sugerencia. Él debe ser el motivo de nuestra vida. Bajo 3 razones a considerar. Primeramente, que sea Jesús el motivo de dejar cosas que no han sido para nuestro crecimiento tiempo atrás. Como algo que nos enseña el pasaje bíblico de haberlo logrado en el carácter de nuestras propias fuerzas, o sea, nuestra autosuficiencia. Por eso el apóstol Pablo es muy claro y dice, dejando atrás. ¿Qué pudo haber dejado el apóstol Pablo que le lleva a reconocer que el motivo de su vida es Jesús? Hermanos, muchas características de él. Por principio de cuentas, uno de ellos pudiera ser el carácter. Ustedes pueden describir de acuerdo a
a la vida anterior del apóstol Pablo, a la que ahora él es siervo y se somete en humildad a la disposición del Señor. Qué difícil es hacer ese cambio, pero es así el Señor como nos moldea en nuestra nueva vida, en una vida totalmente nueva. Pero pudiéramos preguntarnos, si quisiéramos algo mejor, pues ¿qué podría ser, hermanos? No creo que haya algo que supla a lo que antes teníamos. Esto tiene que ser algo mucho mejor, totalmente, muy apreciado, de un costo invaluable y de una característica tan especial que en nada podemos comparar. Esto, hermanos, lo podríamos decir y resumir en pocas palabras: dejar todo lo demás por esto que mejora y es para nosotros mucho mejor. Dice el evangelista Mateo en el capítulo 13, vamos a ver lo que nos dicen los versículos 44 al 46. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Primer ejemplo, hermanos. El primer ejemplo. Lo que más valía en este ejemplo que pone el Señor es vender todo lo que pudiera alcanzar para obtener la novedad de lo que él estaba viviendo en su vida personal. Qué interesante, hermanos, cuando dice que gozoso va y vende todo lo que tiene y compra ese campo por aquel tesoro que nos narra en esta enseñanza. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lo que nos enseña el Señor aquí es que su proyección, su enseñanza, su vida misma, hermanos, lo está haciendo una perla de mayor precio comparada, como dice la Escritura, a estas hermosas perlas que tal vez antes había tenido. La más preciosa, precioso es el Señor. Y todo lo que antes para nosotros era de satisfacción material, humana, en fin, ahora lo dejamos para la excelencia del amor a Cristo Jesús. Es hermoso pensar, hermanos, que nuestra vida, si bien atrás tuvo satisfacciones, ahora encontrar a Cristo nada es comparable. Es una perla de gran precio. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será, dice, el lloro
y el crujir de dientes. 3 ejemplos excelentes de la palabra de Dios. El pensamiento está bastante entendible en este caso. No hay excusa para desear lo mejor del Señor, aun cuando haya satisfacciones pasajeras. Hace años en la Huasteca conocí a un hermano muy sencillo que me invitara a comer a su humilde casa, porque era una casa bien sencillita. Cuando llegué y comenzamos a platicar, me decía: hermano, yo antes no vivía así. Yo era un hombre de buena posición. Tenía yo más de 12 bestias mulares para transportar el café. En ese tiempo, una bestia ahí en esas regiones casi tenía el valor de un camión. Dice, pero poco a poco se fue acabando esa fortuna. Y había otras cosas que me satisfacían, pero se acabó esa fortuna. Pero lo más importante es que cuando yo recordaba y añoraba esa vida que había tenido, encontré a mi Señor y me satisfizo totalmente. Ahora mi situación no es de lamentación, sino de gozo, porque vivo feliz, porque siento que aquí está mi Señor. Hermanos, esa es una experiencia para pensar que las cosas de atrás nada son comparables a lo que ahora tú y yo vivimos en Cristo Jesús. Segundo lugar, Jesús debe ser la meta que debemos alcanzar. Pablo habla de una meta y no la ha podido alcanzar, pero tiene en su corazón y en su vida el deseo, el anhelo tenía de alcanzarlo, de lograrlo. Tal vez tú te has propuesto alguna vez de alcanzar algo y eres insistente hasta que lo logras y te sientes satisfecho. Pero pasó esa emoción y se te olvidó, en fin. Pero esta experiencia de alcanzar y de estar esforzándonos, hermanos, en muchos aspectos de nuestra vida espiritual. Porque el cristiano no solamente ora, no solamente cree, no solamente ora, no solamente lee, y no solamente tiene compañerismo, sino también canta a nuestro Dios, porque hay gratitud. Este tiempo de confinamiento debiera despertarse más el gozo de cantarle a nuestro Dios. Vas al baño, canta al Señor. Vas a la cocina, canta al Señor. Independientemente que dicen algunos que estudian a la personalidad, que es una manera de desahogar el estrés. Sea o no, el canto es gratitud a Dios. Entonces Pablo se esforzaba en todos estos aspectos porque él quería vivir, hermanos, como él. Quería amar como él. Quería, hermanos, estar gozoso como él y a la vez sufriendo como él. Y es claro el apóstol Pablo cuando nos enseña de esta manera. Mientras estamos, hermanos, en este mundo, nunca hemos llegado al tope de nuestra vida. De ninguna manera. Hemos alcanzado metas intermedias, desde luego. Metas que nos hacen sentirnos satisfechos, por supuesto. El apóstol Pablo, entonces, en este capítulo 3,
de los versículos 7 al 14, nos enseña, hermanos, el deseo vehemente, el gozo permanente de ir y de estar esforzándonos para alcanzar esa meta, que es precisamente el supremo llamamiento que dice el apóstol Pablo, y tener en nuestras manos, por lo cual, hermanos, nos ha llevado precisamente al encuentro personal con el Señor. Esa es la vida de arrepentimiento, esa es la vida, hermanos, de santidad, esa es la vida de gozo. Y el último punto, hermanos, que sea Jesús el motivo de tu camino, de tu meta, de tu premio. Aquellos que lograron grandes cosas y no desistieron hasta alcanzarlo. Aquellos que se esforzaron y lucharon un poco más y lo lograron. Hoy en estas conferencias que tuvimos de nuestra convención, cuando hablaban de misiones, había muchas cosas que probablemente no hemos corregido. Y hablaban sobre, hermanos, la insistencia de llegar y de abrir un campo misionero, pero también con algunos auxiliares. No en una dependencia de a ver quién me ayuda, a ver quién me apoya, sino en la dependencia de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo del Señor nuestro camino, el motivo de nuestra senda, el motivo de nuestro camino, el motivo de nuestra meta, hermanos, entonces tenemos que decir a la manera del apóstol Pablo, ya para terminar en este versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Ese era el motivo principal de la vida, hermanos, del apóstol Pablo. Entonces, para concluir, hermanos, nosotros, los cristianos, necesitamos una meta, necesitamos una visión gloriosa por la cual correr. No es una meta común y corriente, es una meta gloriosa por la cual nos pusimos en el inicio de la meta y dijimos, Señor, lo voy a hacer y me voy a esforzar y lo voy a lograr. Yo sé que voy a sufrir, yo sé que voy a tener muchas otras circunstancias no tan agradables, pero en su mayoría habrá, hermanos, lo que el Señor ponga en nosotros y lo que yo también esté dispuesto a hacer, porque el correr esta carrera, hermanos, por la cual tenemos que luchar y por la cual tenemos que sufrir, requiere preparación. En este caso diríamos, requiere oración, requiere, hermanos, buscar al Señor, requiere entonces pensar que Jesús sea el motivo de las cosas nuevas ahora, del motivo principal ahora, no de las que quedaron atrás, el motivo, hermanos, ahora del cual el Señor nos ha llamado, el motivo de que tenemos que alcanzar esa meta, pero no solo, sino ahí el Señor con nosotros, y también que sea Jesús el motivo de nuestro caminar, de nuestra meta, hermanos, de alcanzar ese premio. Pablo tenía una meta y nos desafía a imitarle al apóstol Pablo, porque si él nos enseña en esta palabra el ánimo, el esfuerzo, entonces nos dice con sobrada razón, mantén en tu mira a Jesús.
Vamos a buscar por último, hermanos, esta cita bíblica que quisiera que consideráramos. Dice el salmista en uno de sus salmos, el 121, si gustan ver su Biblia, dice así el versículo primero: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene lo que necesito? ¿De dónde surge lo que me hace falta? ¿De dónde viene mi socorro?, dice el salmista. Y agrega, hermanos, en este versículo: mi socorro vendrá de Jehová. Esa es una gran verdad, que hizo los cielos y la tierra. De él viene, hermanos, el socorro. La posesión, hermanos, que solo Jesús nos puede dar, si lo ponemos como nuestro camino, como nuestra meta y como nuestro motivo principal de la vida. Al Señor sea pues nuestro gozo de que este pequeño estudio, hermanos, no se nos olvide. Jesús, tu mejor motivo para vivir. No es la comodidad, no es lo que nos rodea, es Jesús viviendo en nuestra vida diaria, nuestra vida personal. Sea el motivo, Jesús, de tu vida, mi estimado hermano, hermana, y que de cada joven, de cada niño, y de que algunos lo oigan y estén acompañándonos, sea el motivo principal nuestro Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias por reafirmar nuevamente nuestra decisión de permanecer en ti, de ser guiados por ti, de ser fortalecidos por ti. Que tú seas el motivo de nuestra vida, Señor. Que tú seas el motivo de nuestra caminar. Que seas el motivo de nuestra meta. Que seas el motivo, Señor, de tantas otras cosas hermosas que nos has dado. Del gozo, de la paciencia, del control de nuestra vida. Y también, Señor, que seas el motivo aún de nuestras propias pruebas, cualesquiera que sea, económicas, de salud, en fin, seas tú el motivo para poner nuestra mano firme en la tuya y caminar contigo. Bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, y no se nos olvide por nada, y que este capítulo 3 sea parte principal de nuestra vida. Hermanos, corramos la carrera que Dios nos ha dado para llegar a la meta, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. A Él sea la honra y la gloria. Y gracias, Dios, por darnos estos tiempos de estudios y ahora, Señor, preparándonos para lo nuevo que vendrá en nuestra vida. En el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús, te damos gracias. Amén. Que Dios derrame bendiciones en nuestras vidas, amados hermanos.